de fisiología. Primero, los ejes. No se pueden olvidar los ejes, ¿ya? Es algo que no se deben olvidar. Pueden olvidarse la fecha de sus parejas, el aniversario, el eje gonadal, el eje corticóide, no pueden olvidarlo. Es que es lo mínimo que tienen que saber después de haber cursado endocrinología, cómo funciona la fisiología normal de los ejes, ¿no? Entonces vamos a empezar. Todo va a comenzar en el hipotálamo, como hemos visto, ¿ya? En el hipotálamo se va a producir la GnRH, la cual va a viajar por el sistema portal hipotálamo hipofisario hasta la hipófisis. ¿A qué parte? La parte anterior, la adenohipófisis. En la adenohipófisis va a estimular a las células gonadótrofas a la producción de las gonadotrofinas, que son la FSH y la LH. Por su vez, cada una de estas, en este caso la FSH, va a ir hasta el testículo, la parte de las células de Sertoli, y va a estimular lo que es la espermatogénesis. Y por otra parte, la LH va a ir a estimular a las células de Leydig para que haya una producción de testosterona, ¿ya? Entonces, fíjense, esto es lo normal, y obviamente la testosterona va a ser una retroalimentación negativa. Es los mismos ejes con distintos nombres, ¿ya? Si fuera el eje corticótrofo, esto sería la CRH, ACTH, cortisol, retroalimentación negativa. Si fuera el tiroideo, TRH, TSH, hormonas tiroideas, retroalimentación negativa. Es lo mismo, solo cambian los nombres y las glándulas, ¿ya? Algo importante, la testosterona no es una hormona activa. Para tener efectos tiene que transformarse. Hemos dicho que, por ejemplo, para actuar a nivel muscular, unirse a su receptor se transforma en dihidrotestosterona. Eso lo hace gracias a la 5-alfa-reductasa. Para hacer una retroalimentación negativa, no viene directamente la testosterona. Esta testosterona se transforma en estrógeno a través de la aromatasa. Y es el estrógeno la que hace la retroalimentación negativa, ¿ya? Fíjense este gráfico de acá. Es un gráfico que nos indica el ritmo de secreción de testosterona en personas jóvenes, el que está con fucsia, y en personas adultas, el que está con calipso, personas entre 58 y 82 años, y acá personas jóvenes entre 23 y 28 años. En las personas jóvenes, fíjense, son varios picos que hay a lo largo del día. En cambio, en una persona mayor ya es algo más plano la cosa. En la persona joven es mayor la producción, en la persona adulta hay menor producción de testosterona. Y acá están los horarios del día. 8 de la mañana, 2 y demás. Fíjense, a las 8 de la mañana es donde hay un pico de testosterona, es donde más testosterona liberada. ¿Ah? Eso es importante porque ahorita van a ver a qué hora se necesitan los laboratorios y demás cosas. Cuando nosotros hablamos de hormonas tiroideas, cuando hablamos de hormonas tiroideas totales, ¿a qué nos referimos? Ya hemos avanzado. ¿Por qué no pedimos hormonas tiroideas totales? ¿Por qué pedimos la T4 libre y la TSH, no la T3 total, T4 total? Es algo que les he explicado ya varias. Porque la T3 es la forma biológica, que es en la que se forma la T4 libre. No. O sea, no es... Hemos hablado que todas las hormonas se presentan libres, es decir, que están circulando libres o unidas a proteínas. A ver. Y hemos visto que las proteínas que se unen a las hormonas tiroideas se modifican por varias situaciones: anticonceptivos orales, embarazo y demás cosas que pueden hacer alterar la fracción total. Acá ocurre lo mismo. La testosterona que nosotros tenemos se puede encontrar en 3 formas de presentación en la sangre. La forma libre, que es un 2%, la forma que está unida a la albúmina, que es un 38%, y la que está unida a la SHBG, que es Globulin Binding Hormone Steroid, que es globulina fijadora a hormonas esteroideas, ¿ya? Está unida al 60% de la testosterona. Si ustedes piden en el laboratorio una testosterona total, les va a venir todo esto: la testosterona unida a SHBG, albúmina y la testosterona libre. Si ustedes piden testosterona libre, el laboratorio les va a informar sobre la cantidad de la testosterona libre, ¿ya? Fíjense, testosterona total es todo esto de acá. Testosterona libre es la que no está unida ni a albúmina ni a SHBG, solo esto, 2%. Y acá hay un término que se llama testosterona biodispórica.
es decir, la testosterona que está disponible. Ustedes cuando han avanzado en histología, fisiología, han hablado solamente de las uniones fuertes y uniones débiles. ¿Qué es una unión fuerte y qué es una unión débil? Acá tenemos la testosterona que va a estar unida a la albúmina y la testosterona que está unida a la SHBG. La que está unida a la albúmina es una unión débil y la que está unida a la SHBG es una unión fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Ya van a avanzar en fisiología. ¿Quién era su docente de fisiología? ¿Era Canudas? ¿La conocen a Canudas? Canudas. Era mi docente, era muy, muy bueno. Por eso yo no me olvido, no son cosas que he repasado en no, que son cosas que ya sabía. No fueron muy buenos los, no me acuerdo si son muy buenos. ¿Avanzaron fisiología en época de pandemia o era antes de la pandemia? No, después de la pandemia. Una recomendación que les puedo dar, no solo para endocrino, para carne, gastro, repasen fisio. Si no saben fisiología, semiología, anatomía, es difícil entrar a patologías, ¿no? Tenemos uniones débiles, son aquellas en las cuales no hay una unión fuerte entre estas. Cuando se necesite testosterona libre, esta se separa con facilidad de la albúmina y se convierte en testosterona libre. En cambio, las uniones fuertes son la testosterona y la SHBG. Es difícil que la testosterona se separe de ella, por eso es una unión fuerte. ¿Ya? En este caso, fíjense, dice la biodisponible es la testosterona libre más la que está unida a la albúmina. ¿Por qué? Porque cuando nosotros necesitemos de testosterona, vamos a utilizar ¿cuál? La libre. Y si necesitamos más, la testosterona que está unida a la albúmina se va a separar para transformarse en testosterona libre. Y por eso está disponible, es biodisponible. En cambio, la que está unida a la SHBG tiene un enlace fuerte, se separa con dificultad. ¿Ya? Por eso la biodisponible es la testosterona libre más la que está unida a la albúmina. Entonces, esto es necesario que lo sepan. Quizás me dicen, ¿para qué? Yo no veo, o sea, esto de qué me sirve en la práctica médica. Ahorita van a ver que es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos factores que alteran esta globulina fijadora de hormonas esteroideas. Tenemos algunas situaciones que la elevan, como por ejemplo los estrógenos, y ahí entramos a lo que son los anticonceptivos orales, porque ellos tienen estrógenos. La edad, a medida que va avanzando la edad, aumenta la SHBG, hipertiroidismo, VIH, cirrosis, todos estos factores van a aumentar esta proteína. Entonces, ¿qué van a hacer con la testosterona? ¿Va a aumentar o va a disminuir la testosterona libre? Va a disminuir, ¿no ve? Fíjense esto como si fuera una encuesta política. Imagínense que este es el MAS, Podemos y cualquier otro partido. ¿Ya? Todo esto es el porcentaje. Si este de acá disminuye, por lógica cualquiera de estos otros dos va a aumentar, ¿no ve? Por eso lo mismo acá. Si la SHBG aumenta, la fracción libre va a disminuir. ¿Por qué? Porque mientras más SHBG haya, se va a unir a la testosterona que está libre y va a haber menos cantidad de testosterona libre. Y al revés, cualquier factor que disminuya la SHBG va a hacer que haya mayor cantidad de testosterona libre. ¿Por qué? Porque si hay poca SHBG, la testosterona que tendría que haber subido va a quedar libre. Y factores que la disminuyen son testosterona, la insulina, obesidad, diabetes, hipotiroidismo, progestágenos y síndrome nefrótico. Entonces, todas estas situaciones nos pueden alterar la SHBG y son situaciones que vamos a tener en cuenta cuando tengamos un paciente con hipogonadismo, porque el paciente no viene solo con hipogonadismo, viene un paciente con diabetes, un paciente obeso, un paciente que está con edad avanzada, pacientes con VIH, pacientes con cirrosis, y tenemos que tener en consideración eso. Esta calculadora de acá es importante, no sé si la vayan a ocupar, si no son endocrinólogos, no, pero por lo menos es necesario que la conozcan. Fíjense, acá ustedes van a pedir albúmina, SHBG y testosterona en el laboratorio. Y van a ponerlo acá y van a poner calcular. Y acá les va a dar la cantidad de testosterona libre y biodisponible. Así le ahorran dinero al paciente y no le piden todo, testosterona libre, biodisponible y todo. Solo piden albúmina, SHBG y testosterona total. Colocan los datos y les voy a dar acá cuánto es la testosterona libre y biodisponible. Ahora recién ya entrando a lo que es el tema, hipo es bajo, ¿ven? Y gonadismo, en este caso el del hombre, gónadas masculinas.
¿Cuáles son las funciones del testículo? Básicamente, porque tiene varias, pero las principales: sexualidad y fertilidad. Y dentro de sexualidad hablamos de producción de testosterona, y dentro de fertilidad, la espermatogénesis, formación de espermatozoides. Entonces, hipogonadismo va a ser todo que haya condición, que haya una disminución, una incapacidad del testículo en sus funciones, que son la producción de testosterona y la espermatogénesis, ¿ya? Como todas las enfermedades endocrinológicas, las clasificamos, como clasificamos hipotiroidismo primario y central, insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria y demás, no va a ser la excepción acá, ¿ya? Tienen que aprender estos términos. Todo se divide en problemas primarios y centrales. Lo han visto en hiperparatiroidismo, en hipertiroidismo, en síndrome de Cushing, en insuficiencia suprarrenal, y acá no es la excepción. Lo único que a veces cambia son los nombres. Por ejemplo, en el síndrome de Cushing no decimos primario y secundario, no decimos ACTH dependiente, ACTH independiente, pero a la larga es lo mismo. Y acá utilizamos los términos hipogonadismo, hipogonadotrófico, hipergonadotrófico. ¿Ya? Hipogonadismo. ¿Cómo está la testosterona en el hipogonadismo? Baja. Entonces ya tenemos lo primero. Ahora fíjense acá. Hipogonadotrófico. ¿Cuáles son las gonadotrofinas? LH y FSH. Entonces, hipogonadotrófico nos dice que la LH y la FSH van a estar bajas. ¿Dónde está el problema? Exacto, la hipófisis. La hipófisis no está produciendo FSH y LH, y por ende no hay quien estimule al testículo a producir testosterona. ¿Qué sería eso? Sería un hipogonadismo secundario o central, pero acá lo manejan con el nombre de hipogonadismo hipogonadotrófico. ¿Dónde está el fallo? En el hipotálamo o en la hipófisis. Y lo contrario, hipogonadismo ya nos dice que la testosterona está baja. Hipergonadotrófico, es decir, que las gonadotrofinas, que son la LH y la FSH, están aumentadas. Ahí es donde estaría el problema. En testículo, ¿no ve? El testículo no puede producir testosterona, y nuestra hipófisis, para tratar de compensar ese déficit, va a aumentar su producción. ¿Para qué? Para que la FSH y el H vayan al testículo estimular. Pero acá se dice hipogonadismo hipergonadotrófico. Básicamente sería un hipogonadismo primario, ¿ve? Y tenemos una tercera clasificación. Cuando hay combinación de ambos, es decir, tenemos tanto un error a nivel del hipotálamo como a nivel testicular. ¿En qué condición puede hacer eso? En la hemocromatosis. La hemocromatosis es una enfermedad en la cual hay depósitos de hierro en varios tejidos. Puede que haya un depósito de hierro a nivel testicular e hipofisario, y por ende vamos a tener una incapacidad de producción de testosterona y también una incapacidad de producción de LH y FSH. En este caso, pues va a estar bajo también. ¿Ya? Fíjense nuevamente acá las etiologías, las causas primarias, es decir, testiculares. La principal causa es el síndrome de Klinefelter. Seguramente ya han escuchado, han oído hablar. ¿Alguien sabe qué es el síndrome de Klinefelter? Montero, ¿cuántos cromosomas tenemos? Aramayo. En total. Frickson. Peñaranda. ¿Cuántos cromosomas tenemos, doctores? Son de cuarto año, ¿no saben cuántos cromosomas tenemos? 46 cromosomas tenemos. Una persona solo tiene 46. En la mujer, ¿cuáles? Aquí. ¿Cómo? En la mujer, ¿cuáles son esos cromosomas sexuales? Exacto, no. XX. Sí, en el hombre XY. En estas personas, el síndrome de Klinefelter es una enfermedad cromosómica en la cual vamos a tener 47 cromosomas. Vamos a tener un X y dos Y. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Solicitando el cariotipo. En el cariotipo nos va a venir cuántos cromosomas tiene y cuáles son sus cromosomas sexuales. Y en este caso el informe nos va a llevar con un 47 X, Y. Incluso hay variaciones que son 47, 48 X, Y, que es una forma más severa de Klinefelter. Pero la más frecuente y clásica
es 47XY, ¿ya? Es la causa más frecuente de hipogonadismo primario, es decir, de causa testicular. ¿Qué características tienen? Son personas que tienen un hábito eunocoide, se llama, ¿ya? Hábito eunocoide. ¿Alguna vez has escuchado esta palabra? Eunuco. ¿No son cristianos ninguno acá? Porque en la Biblia habla harto de los eunucos. De hecho, les sacaban los testículos para que no violen a sus esposas, los líderes de distintas tribus, y eran eunucos. ¿Alguien es católico acá? En la iglesia católica igual, antes para que canten, a los jóvenes les sacaban los testículos para que no haya testosterona y tengan una voz delgada y puedan cantar en los coros. Eran eunucos. Entonces estos tienen un hábito eunucoide. ¿Qué quiere decir? Son pacientes de una estatura alta, ¿ya? Son longilíneos, son pacientes que tienen una relación tronco y extremidades más larga para extremidades que para tronco, tienen testículos pequeños y duros, pene pequeño y ginecomastia, es decir, desarrollo de las glándulas mamarias, ¿ya? Ese es el hábito eunucoide, ¿ya? ¿Qué otras causas más tenemos de hipogonadismo primario? La orquitis por el virus de parotiditis. Ya no es muy común, ¿por qué? Porque ya tenemos el esquema de vacunación, ¿no ve? Que es contra el virus de la parotiditis, entonces ya no es una causa muy común. Varicocele, tumores testiculares, traumas testiculares, torsión testicular. Son mayoría bolivianos, ustedes deben conocer el juego chorro, mono, pico, palo, ve primero. Doctor, una pregunta, ¿cómo se produce la torsión testicular? Por traumas. ¿Eso uno lo provoca o...? Por traumas. Si te patean, te pueden causar una torsión testicular. Si, por ejemplo, estás manejando bicicleta, saltas y al caer te golpeas, puedes causar una torsión testicular. Y por eso les digo, una causa común es el chorro, morro, pico, palo. ¿Se acuerdan que uno va acá, uno pone su cabeza acá y empiezan a saltar y saltar y saltar y tratar de tumbar? Eso es una causa importante de infertilidad, porque causa trauma testicular, ¿ya? Y quizás obviamente en ese momento solo es dolor, pero cuando crecen son personas que no pueden tener hijos. Una patada de los testículos causa infertilidad, hipogonadismo. Entonces es importante tener en consideración. La hemocromatosis, que ya hemos hablado, que son depósitos de hierro en distintos tejidos. En este caso puede depositarse en los testículos y causar una disfunción testicular. Y por último, farmacológico, quimioterapia, radioterapia. Todas estas causas pueden causar una insuficiencia testicular, hipogonadismo primario. Y causas secundarias ya las hemos hablado en la parte de adenohipófisis. Tumores hipofisarios, cirugías, traumatismos, hemorragias, todas esas son causas. Hemos hablado igual de hiperprolactinemia cuando hemos hablado de tumores productores de prolactinas, que son el tumor más frecuente funcional de la hipófisis. La prolactina causa una inhibición de la GNRH. Si causa una inhibición de GNRH, por ende va a haber una disminución de LH y FSH. Y esto nos va a llevar a una disminución de testosterona. ¿Ya? Entonces nos va a causar un hipogonadismo secundario a prolactinemia. Y esto es algo importante que siempre tienen que preguntar al paciente. Ya, yo tengo un paciente de 27 años en el San Juan que hace un año tenía un tumor productor de prolactina, se le hizo una cirugía, tratamiento. ¿Con qué será ese tratamiento medicamentoso? De hiperprolactinemia. ¿Cuál es el tratamiento médico? En segunda instancia van a dar examen de todo. Los que se quedan. Cabergolina. Entonces mi paciente está con cabergolina y él siempre viene con su madre. A mí se me hace raro que alguien de 27 años siga caminando con su mamá a todo lugar, digamos, ¿no? A veces es un poco incómodo hacer preguntas de índole sexual cuando está tu mamá, tu papá y demás cosas. Entonces era siempre incómodo cuando venía. Pero las últimas consultas yo le pedí a la madre que salga y le pregunto, ¿tienes pareja? No tengo pareja. ¿Tienes deseo sexual? No, doctor, normal, me dice. Normal, no sé qué tan normal sea no tener deseo sexual. No, normal, me dice. ¿En la mañana tienes erecciones? No, me dice. O sea, tenía todos los síntomas de hipogonadismo. Le pido testosterona que está baja, o sea, tiene un hipogonadismo secundario a un hiperprolactinoma, a una
hiperprolactinemia. Entonces siempre tener eso en cuenta, en consideración. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra más? Tenemos la hemocromatosis, que hemos dicho que nos puede causar tanto a nivel primario como central por infiltración de hierro. La obesidad mórbida, por lo que les decía. La aromatasa es una enzima que se produce en el tejido adiposo, en el adipocito. Mientras más obesidad tengas, vas a producir mayor cantidad de aromatasa. Los obesos mórbidos tienen pues harta aromatasa. ¿Y cuál es la función de la aromatasa? Transforma la testosterona en estradiol, estrógenos, hormonas femeninas. Por eso estos pacientes suelen tener hipogonadismo. Por eso los obesos generalmente tienen pechos, pene pequeño, atrofia testicular y demás. ¿Ya? Una razón más para no engordar. Fármacos. Hemos hablado del síndrome de Cushing en la anterior clase y hemos dicho que el cortisol, ¿qué hace con la GnRH? La bloquea, igual así como la prolactina, inhibe la GnRH y por ende LH y FSH y por ende testosterona, causa un hipogonadismo. Y el síndrome de Kalman, que es una enfermedad genética en la cual hay una falla en la migración de las neuronas del nervio olfatorio. Entonces estos pacientes, además de tener hipogonadismo, son pacientes que no tienen olfato. Entonces, en todo paciente que tenga síntomas de hipogonadismo, evalúen el olfato. Háganle oler lo que sea. Clarito, si él no huele, hay que sospechar el síndrome de Kalman y hay que hacer estudios moleculares. ¿Ya? Y acá no hay, pero de todos modos van en Argentina o algo así. Clasificación. Primario, ya lo hemos revisado. Klinefelter, la más común. Puede ser pregunta de examen. ¿Ah? La más común es Klinefelter. Torsión testicular, bronquitis infecciosa, SIDA, traumas testiculares, radioterapia, quimioterapia, criptorquidia. ¿Qué es criptorquidia? Cuando los testículos suben o se esconden. ¿No? Cuando los testículos se suben o se esconden. Ricardo, ¿dónde están tus testículos? ¿Dónde están? ¿Cuál es su ubicación? En la bolsa escrotal, ¿no? Criptorquidia es cuando no hay descenso. Ustedes saben que cuando somos fetos, los testículos están en cavidad abdominal. Pero cuando uno nace, tiene 2 años ¿para qué? Para que los testículos desciendan a la bolsa escrotal. Si ese testículo no desciende, eso se llama criptorquidia. Y un testículo no descendido es un testículo no funcional. ¿Ya? Entonces la criptorquidia es una causa de hipogonadismo. Fíjense, este de acá es el hábito de nocoide, es un paciente con síndrome de Klinefelter. Fíjense, tiene extremidades más largas en relación al tronco, tiene ginecomastia, que es el desarrollo de las glándulas mamarias, escaso vello púbico, micropene, ni se le notan los testículos. Fíjense la cintura escapular y la cintura pélvica. En la mujer la cintura pélvica siempre es mayor a la escapular, pero en el hombre siempre la cintura escapular es más ancha que las caderas. En este caso es más angosta los hombros que las caderas. Son pacientes altos, poco crecimiento de barbas. Generalmente los pacientes vienen, los Klinefelter nunca van a tener barba. Y una paciente que tiene un hipogonadismo adquirido después, digamos, puede decir, doctor, me rasuro con menos frecuencia que lo que hacía antes. ¿Ya? Esta es la torsión testicular, fíjense acá está el conducto espermático y fíjense acá está torcido. Y esta es la criptorquidia, no hay descenso del testículo hacia la bolsa escrotal. Causas de origen central o secundario, ya lo hemos visto: hiperprolactinemia, obesidad, traumatismos, cirugías. El envejecimiento es una causa fisiológica de hipogonadismo. ¿Ya? O sea, si alguien con 70 años viene y dice, doctor, no puedo tener erecciones, no busquen enfermedad, es lo normal. Con el paso del tiempo uno va disminuyendo la producción de testosterona. Por eso ahí uno tiene que ayudarse con otras cosas. Hemocromatosis, tumores hipofisales, tumores del sistema nervioso central, medicamentos como los glucocorticoides. Manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son las funciones de la testosterona? ¿Cuáles son las funciones de la testosterona? Son funciones de vigor, ¿no? Aumento de la fuerza, desarrollo muscular, aumento del desarrollo muscular, cambios de voz. En alguien que es niño, hace que haya los cambios, los caracteres sexuales secundarios, salida de barba, erecciones, deseo sexual. Si un paciente no tiene testosterona, entonces va a tener todo lo contrario: disfunción eréctil. Incluso pueden tener erección, pero no mantenerla como para culminar una relación sexual. Disminución del deseo sexual, reducción de la masa muscular, aumento de la grasa
reducción de los pesos corporales, ginecomastia, que es esto de acá, que es el crecimiento de las glándulas mamarias, reducción del volumen testicular, se vuelven más pequeños, depresión, fatiga, el paciente para cansado, con debilidad, irritabilidad, alteraciones en la concentración, obviamente infertilidad, porque si no hay producción de espermatozoides, no va a haber fertilidad, trastornos del sueño y mayor riesgo de fracturas. Entonces todos estos son síntomas del hipogonadismo, ¿ya? Y ahora acá, viéndolo por partes, sexual, va a haber disminución de las erecciones matutinas. Eso es algo importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos los hombres tenemos erecciones espontáneas en la mañana sin necesidad de excitación. En estos pacientes van a estar disminuidas, van a perder las erecciones matutinas y muchas veces nocturnas. Disminución de la función eréctil y disminución del deseo sexual. Y por la parte de lo físico, va a haber disminución de la sensación de vigor. Son pacientes que paran cansados, con debilidad, dificultad para caminar más de 1 kilómetro. Y algo importante que se puede hacer en el consultorio es disminución de la habilidad de agacharse. Alguien como ustedes que es joven no tendría que tener dificultad en poder hacer esta cosa de acá, agacharse y incorporarse, pero alguien con hipogonadismo se agacha y necesita apoyarse. ¿Por qué? Porque tiene atrofia muscular, tiene debilidad, ¿ya? Y en cuanto a lo psicológico, fatiga, pérdida de energía, tristeza, y obviamente le puede dar problemas con su pareja. Muchas veces se le vienen con su pareja por eso, o porque terminaron. De hecho, casi todos los que acuden por hipogonadismo vienen por eso. Doctor, tenía mi pareja, me tuve que divorciar porque no podía hacer esto y demás. Ya llevo tiempo tomando sildenafil, pero ya no está pasando el efecto. Entonces, o sea, es un problema importante y por eso tenemos que identificarlo y darle una solución, ¿ya? Y ahora, si se fijan acá, vamos a ver las manifestaciones de acuerdo a la edad. Fetal, cuando uno es feto y no produce testosterona, van a ser con un micropene, criptorquidia, que ya lo hemos visto, e hipospadia. Sin embargo, si el déficit de testosterona está presente en la infancia y la pubertad, este paciente nunca va a tener un desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Puede tener ginecomastia, testículos pequeños y proporciones eunucoides, que hemos visto que son extremidades más largas del tronco. Y en el adulto ya lo hemos visto prácticamente todo. Acá, en el hipogonadismo siempre vamos a evaluar el índice de masa corporal, las proporciones corporales, presencia o ausencia de ginecomastia, virilización, estadio de Tanner, que eso lo van a ver más en pediatría, ¿no? Fíjense, si se presenta en la etapa prepuberal, este paciente no va a tener caracteres sexuales secundarios, es decir, no va a haber crecimiento testicular, va a seguir con un abuso infantil, va a tener retraso del crecimiento. Y en el adulto ya lo hemos visto. Ahora acá empieza lo bueno, ¿no? Laboratorio. La testosterona no es un análisis que se solicite en personas que no tengan síntomas. Es decir, si ustedes no tienen síntomas de hipogonadismo, no tendrían por qué realizarse, ¿ya? Porque nos pueden dar falsos resultados. Han visto que son picos de secreción de testosterona, el mayor es a las 8 de la mañana. Si los pillamos en un pico bajo, eso puede hacer que a ustedes les salga una testosterona baja, pero esa no tiene validez si no hay síntomas de hipogonadismo. Entonces, lo primero, únicamente debe ser realizado en pacientes con signos y síntomas de hipogonadismo, ¿ya? Fíjense, no debe realizarse durante enfermedades agudas, es decir, no en pacientes internados, no en pacientes que estén saliendo de una neumonía, de alguna infección, o internados creen que ustedes van a tener deseo sexual. Lo normal es que no, digamos, ¿no? ¿Cuál es la hormona del estrés? Entonces, cuando uno tiene cualquier tipo de estrés, sea físico o mental, se libera el cortisol. Y hemos dicho que lo que hace el cortisol con la GnRH, la suprime. Entonces, cualquier tipo de estrés nos puede causar un hipogonadismo transitorio. Alguien que está muy preocupado con los exámenes, aunque no crea en la parte de medicina, si no les ha pasado, probablemente les pase. Es algo muy común el hipogonadismo transitorio. Por el estrés, el trabajo extenuante, el cansancio, todo eso puede causar un hipogonadismo, ¿ya? ¿Qué puede ser transitorio? Una vez que superas el estrés, el cansancio, obviamente tus niveles de testosterona vuelven a normalizarse. Pero entonces nunca durante enfermedades agudas. ¿Por qué? Porque suele estar baja la testosterona. El diagnóstico se basa, y este ya prácticamente es el diagnóstico. Medimos testosterona total, tienen que estar disminuidas, o sea, menor de 300, en 2 oportunidades entre las 8 y 10 de la mañana. Ese es el diagnóstico. Medimos testosterona, menos de 300,
Repetimos nuevamente, menos de 300 tenemos el diagnóstico, tiene un hipogonadismo. ¿Ya? Ahora, ¿qué acontece si la testosterona nos viene en niveles normales bajos, como por ejemplo entre 300 y 400? En estos casos, nosotros tenemos, si sospechamos de alguna situación que altere la SHBG, díganme alguna situación. Más de 10 les he dicho, por lo menos díganme 5. VIH, ¿qué más? Uy, memoria corta. Obesidad, diabetes, insulinoresistencia, tratamiento con anticonceptivos, estrógenos, testosterona, hiperinsulinemia, cirrosis, la edad, todas esas situaciones alteran la SHBG. O sea, si tienen un paciente que tiene entre 300 y 400 y ese paciente tiene alguna de esas situaciones que hemos visto, alguna de esas situaciones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedirle testosterona libre, biodisponible, albúmina, SHBG. Fíjense, en este caso tenemos que solicitar SHBG, albúmina y testosterona libre. Prácticamente pueden solicitar únicamente albúmina y SHBG y testosterona total nuevamente y poner en su calculadora que les he mostrado y ahí les va a salir la testosterona biodisponible y la libre, así no le hacen gastar dinero al paciente. Y después de eso, ¿qué es lo que creen que viene? Cuando diagnosticamos una insuficiencia suprarrenal en la enfermedad de Addison, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Qué pedimos? ¿Qué es lo primero que pedimos? ¿Qué es la insuficiencia suprarrenal? Una clase dedicada a eso. Concepto de insuficiencia suprarrenal. ¿Qué funciones tiene la glándula suprarrenal? ¿Qué es la insuficiencia suprarrenal? Es la insuficiencia de la glándula suprarrenal de cumplir sus funciones, de secretar sus hormonas. ¿Qué hormona secreta la glándula suprarrenal? ¿Cuál es la principal? El cortisol. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Cortisol. El cortisol nos viene bajo, significa que hay una insuficiencia suprarrenal. Menos de 3 es insuficiencia suprarrenal. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué vamos a pedir para ver cuál es el origen? Para ver si el problema es la glándula suprarrenal o la hipófisis. ¿Qué vamos a pedir? Ya hemos pedido cortisol, el cortisol está abajo. Ahora, ACTH, ¿no ve? ACTH. Ahora en este caso, hemos pedido testosterona, está baja. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué vamos a pedir para ver cuál es el origen? Si es testicular o si es central. LH y FSH, ¿no? Entonces en estos pacientes, una vez que tenemos testosterona baja, confirmamos el diagnóstico, tenemos que ver dónde está el problema, si a nivel gonadal en los testículos o a nivel de hipófisis, y para eso pedimos una FSH y una LH. ¿Ya? Entonces tenemos un paciente que tiene una testosterona baja, eso fue lo primero. Ahora le vamos a pedir una LH y FSH, y estas nos vienen baja. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde? Son muy tímidos, hablan fuerte, sin miedo. ¿Quién les va a decir algo? En la hipófisis, ¿no ve? Entonces es un hipogonadismo hipogonadotrófico o hipergonadotrófico. Hipogonadotrófico. Por el contrario, si la FSH y la LH nos vienen altas, ¿y dónde está el problema? En los testículos, ¿no ve? Fácil, es razonamiento nomás, ¿ya? Testosterona baja, LH alta, hipogonadismo hipergonadotrófico, es decir, el problema está en los testículos. Testosterona baja y LH normal o baja, hipogonadotrófico. El problema está arriba, en la hipófisis, ¿ya? Entonces con eso ya tenemos el diagnóstico.
Y este de acá es el algoritmo diagnóstico, que es un resumen prácticamente de todo lo que ya hemos visto. Fíjense, paciente con infertilidad, disfunción eréctil, con fracturas, osteoporosis, es decir, que tiene todos los síntomas de un hipogonadismo, hacemos una historia clínica adecuada y solicitamos testosterona total entre las 8 y 10 de la mañana. Si esta nos viene normal, descartamos la enfermedad. Si nos viene alterada, volvemos a repetir testosterona total. Si nos viene entre 300 y 400, pedimos SHBG, testosterona libre y demás. 2 pruebas alteradas ya nos da diagnóstico de hipogonadismo. ¿Cómo vemos el origen? Solicitando FSH y LH. FSH y LH elevadas, un hipogonadismo primario, hipergonadotrófico. Nos indica que el problema está en testículo. Entonces tenemos que buscar problemas testiculares. Síndrome de Klinefelter, traumatismos, tumores, infecciones. ¿Y cómo vamos a buscar eso? Con cariotipo buscamos Klinefelter, que es la causa más común. Con ecografía vemos si hay tumores o no. Y metabolismo del hierro para ver si hay una hemocromatosis. En cambio, si la FSH y la LH están bajas o normales, nos indica que el problema está a nivel central. ¿Qué vamos a hacer? Pedimos prolactina, pedimos un perfil hipofisario basal. ¿Cuántos ejes tenemos hipofisarios? Ya hemos avanzado eso en las primeras clases. 5, ¿no ven? ¿Cuáles son esos ejes? Fuerte, Fabián, sin miedo. Gonadótrofo, ya hemos visto. ¿Cuál más? Somatótrofo, que ¿cómo lo evalúan el eje somatótrofo? ¿Qué piden para evaluar? GH y GF1, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otro eje? Corticótrofo. ¿Qué solicitamos para evaluar el eje corticótrofo? Cortisol y ACTH. ¿Qué otro eje más tenemos? Lactótrofo. ¿Cómo lo evaluamos? Solicitando prolactina. ¿Qué otro eje? Uno, no, ya hablamos del gonadótrofo. Ya dijimos gonadótrofo, somatótrofo, lactótrofo, tirótrofo. ¿Cómo lo evaluamos? T4-librite SH, ¿no? Entonces, obviamente, si estamos viendo que hay un problema a nivel central, tenemos que evaluar todos los ejes. Solicitamos todos los ejes, solicitamos una resonancia para ver si hay un tumor y también podemos hacer un estudio genético buscando un síndrome de Kallmann, ¿verdad? ¿Qué otras pruebas vamos a solicitar? Una vez que ya tenemos primero testosterona, después FSH-LH, si tenemos un hipogonadismo hipergonadotrófico, nos indica que el problema está en los testículos. ¿Cuál es la causa más frecuente? Síndrome de Klinefelter. Entonces vamos a pedir un cariotipo, vamos a buscar torsiones, traumas, tumores con una ecografía y en ocasiones hasta una biopsia. Hipogonadismo hipogonadotrófico, el problema está en hipófisis. Entonces vamos a pedir una resonancia magnética contrastada o sin contraste. Con contraste con gadolinium, ¿no? Ya. Vamos a pedir un perfil hormonal hipofisario completo, es decir, los 5 ejes que ya hemos visto, y estudios genéticos moleculares y cinética de hierro buscando hemocromatosis. Esto es lo principal. Hasta el momento hemos hablado únicamente de lo sexual, porque en realidad esa es la principal queja por la que va un paciente, porque tiene problemas al tener relaciones. Sin embargo, con el paso del tiempo, la mayoría quiere pues una familia, ¿no? Y en esos casos van a ir por problemas de fertilidad. Y en esos casos vamos a pedir un espermograma. ¿Para ver qué? Para ver la función del espermatozoide, la cantidad, el movimiento, la forma del espermatozoide, ¿ya? Podemos pedir igual una densitometría ósea, ya que hemos dicho que hay un aumento de riesgo de osteoporosis, de fracturas, podemos pedir todo eso. Algo importante, siempre que les vaya alguien a la consulta por infertilidad, generalmente son mujeres y no hombres, muchas veces por algo social, por orgullo y demás. Cuando uno evalúa infertilidades a la pareja, muchas veces uno busca en la mujer y está todo normal, tiene ovulación, endometrio normal, útero normal, y el problema es el hombre. Y los hombres no van a consulta por infertilidad. Entonces siempre pedir que vaya a la pareja para pedir un espermograma. Tratamiento. Si el paciente no tiene testosterona, ¿qué le vamos a dar? Testosterona, ¿no? Esta es la forma comercial más común que tenemos en el mercado. Nevido es el nombre comercial, es el decanato de testosterona. Objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Van a depender del grupo etario. Si es un niño,
Nuestro objetivo va a ser que este niño adquiera caracteres sexuales secundarios, cambios de voz, vello, aumento de masa muscular, aumento de crecimiento testicular y peniano, mejoría en el líbido, disfunción eréctil y la actividad sexual. Es otro objetivo que tenemos. Mejoría de síntomas depresivos, incremento y mantenimiento de la densidad mineral ósea, es decir, prevención de osteoporosis, y una mejoría en la composición corporal y masa muscular en la actividad física. De hecho, muchas personas hacen un uso inadecuado por este motivo, los fisicoculturistas. ¿Por qué? Porque quieren un aumento de masa muscular. Y obviamente lo van a obtener porque se ponen cantidades industriales de testosterona, van a haber una hipertrofia muscular. Sin embargo, se van a causar el hipogonadismo, porque si a tu cuerpo le estás dando testosterona de afuera, ¿qué va a hacer tu hipófisis? Va a bajar porque va a interpretar ya insuficiente testosterona, bajamos producción y por ende el testículo también va a disminuir la espermatogénesis, el paciente va a ser infértil y va a disminuir la producción endógena de testosterona, atrofia testicular, atrofia de pene y demás. Indicaciones. ¿Qué grupos se benefician? Pacientes adolescentes que no tienen caracteres sexuales y todos aquellos que tengan síntomas. ¿Ya? Fíjense, esta es una evolución a lo largo del tiempo, desde 1940, en todas las formas de presentación que había de la testosterona, hasta la actualidad. ¿Ya? Actualmente disponemos de distintas formas de testosterona. Testosterona tópica, es decir, en parches, en gel, en inyecciones, implantes subdérmicos, PELS, varias formas. Primero vamos a ver la forma en gel. Viene como testosterona al 2%, al 16.2 gramos y al 50 miligramos, ¿ya? ¿Qué inconvenientes tiene? Fíjense, hay que ponerse muchas veces al día, 4 a 6 veces al día. Y la verdad es dificultoso que alguien esté sacándose la polera, desnudándose en medio de su trabajo para ponerse su gel y estar haciendo eso 4 veces al día, ¿ya? Aparte que tiene algunos inconvenientes. ¿Cuáles? Si alguien se pone testosterona en gel, tiene que esperar a que seque el medicamento y eso tarda 10 a 15 minutos. Y después de eso tiene que lavarse las manos. ¿Por qué? Porque si te pones testosterona en gel y justo tu pareja quiere tener relaciones, tienes relaciones con ella, vas a pasarle gel de testosterona, vas a pasarle hormonas masculinas. Si es niña, si es tu pareja, entonces vas a hacer un hiperandrogenismo, ¿ya? Ese es un inconveniente. La forma que más se utiliza es la intramuscular. ¿Por qué? Porque esta se le aplica cada 3 meses el eudecanoato. O sea, es una administración cómoda, es cada 3 meses. Sin embargo, la administración suele ser dolorosa porque la ampolla es espesa, entonces se administra con calma, causa dolor. Y otro inconveniente sería el precio. Cada ampolla de eudecanoato cuesta aproximadamente unos 1.800 bolivianos y hay mucha gente que no puede mantener ese tipo de tratamiento cada 3 meses, ¿ya? Otras presentaciones, el implante subdérmico, que más que todo es utilizado en las mujeres. ¿Por qué? Porque ustedes saben que también las mujeres tienen testosterona, ¿verdad? Y los hombres también tenemos estrógenos, solo que tenemos en distintas cantidades. Una mujer con muy cantidad disminuida de testosterona va a tener disminución del deseo sexual. Entonces los implantes subdérmicos de testosterona generalmente se les ponen en mujeres que tienen bajo deseo sexual, ¿ya? Hay también en cápsulas, en parches y transmucosos, ¿ya? Y esto de acá es un algoritmo del seguimiento que vamos a hacer del paciente. Ustedes ya se van a graduar de aquí a poco, ¿no? Y cuando se gradúan les van a hacer jurar, en teoría, porque yo no he jurado, así que puedo hacer cosas malas, pero les hacen jurar, creo que les van a hacer jurar, yo no juré. El juramento hipocrático, no me acuerdo, no vine ni me gradué, la verdad, no me gustan las graduaciones, esas cosas. Nunca me gradué en mi vida, ni de colegio, ni de universidad, ni de especialista. Es opcional, doctor. ¿Ah? Es opcional, el juramento. Es opcional. Es tu graduación igual, pero la graduación igual te van a hacer pagar desfiles cuando yo pagué, pero no vine. ¿Ya? Entonces, cuando uno jura, les hacen hacer unas palabras italianas, non sere y no me acuerdo del resto, que significa, primero, no hacer daño. Antes que ayudar a una persona, tienen que no hacer daño. Ese es el juramento hipocrático. Entonces, eso es lo primero que tienen que hacer como médico. Antes de ayudar a una persona, lo primero es no causarle daño. ¿Y cómo hacemos eso? Conociendo las contraindicaciones de lo que vamos a indicar. Si nosotros indicamos un medicamento, un paciente el cual está contraindicado, en lugar de ayudarle vamos a causarle daño. Ya estaríamos fallando en nuestro juramento, ¿ya? Entonces son estas las contraindicaciones del tratamiento con testosterona.
cáncer de próstata, cáncer de mama, el paciente que desea fertilidad inmediatamente, un hematocrito mayor a 40, una PSA mayor a 4%. Si el paciente tiene esas condiciones, no podemos indicar testosterona, ¿ya? Ahora, si el paciente no tiene estas contraindicaciones, nosotros antes de hacer el tratamiento, fíjense, vamos a determinar hematocrito y la PSA, ¿ya? Y si la PSA está menor a 4%, el hematocrito menor a 50, iniciamos tratamiento. ¿Cuándo vamos a hacer el control? A los 3 y a los 6 meses. ¿Qué vamos a pedir? Vamos a pedir testosterona. ¿Para qué? Para ver si el paciente ya está con una cantidad adecuada de testosterona. Él nos vino con menos de 300, iniciamos tratamiento y vamos a ver si ya están, qué sé yo, 500, 600, una cantidad adecuada. Además de eso vamos a pedir hematocrito. ¿Por qué? Porque la testosterona causa poliglobulia, aumento del hematocrito. Entonces, si en el seguimiento el paciente tiene un hematocrito mayor a 55, ya no administramos testosterona hasta hacer el tratamiento de la poliglobulia. Si el paciente en el seguimiento tiene una PSA mayor a 4 o mayor a 1.4 miligramos en 12 meses, hacemos pausa, lo enviamos al urólogo y si el urólogo da el visto bueno, reiniciamos tratamiento, ¿ya? Los controles son a los 3, 6 meses y al año y después anualmente. Efectos adversos: causa poliglobulia, contraindicaciones en enfermedad prostática si el PSA está mayor a 4, si hay más de 1.4 de aumento después de un mes de tratamiento, contraindicado en trombofilias hereditarias. Si el paciente quiere fertilidad, no le podemos dar testosterona porque hemos visto que vamos a bloquear todo el eje de realidad. Y otros eventos adversos que son poco comunes, ¿ya? ¿Dudas que tengan? ¿Preguntas? Estudien para sus exámenes, ¿ya? Pero va a ser más difícil. No porque quiera ser más difícil, son más temas, son amplios temas. Diabetes es amplio, diabetes lo vamos a dar en 4 clases. Doctor, ¿van a entrar todos los temas o solamente lo que avanzamos a partir del segundo? Del tercer parcial. O sea, suprarrenales, gónadas masculinas, dislipidemias y diabetes. ¿Ya? Pregunta. 33 años, insuficiencia renal crónica, disminución del deseo sexual, erecciones incompletas, fatiga, debilidad muscular. En los laboratorios tienen niveles bajos de testosterona libre. Y acá dice, para hacer una distinción entre hipogonadismo primario y secundario, en este paciente se debe solicitar ¿cuál? Cortisol. No tiene nada que ver el cortisol, pues. Cortisol no tiene nada que ver, es el inciso C. Es la LH, porque si la LH está alta, ¿qué quiere decir? ¿Dónde está el problema? Primario, ¿no? Testicular. Si está bajo, es central, es secundario. Inciso C, ¿ya? No tiene nada que ver que esté. Acá no tiene que ver, ¿ya? Acá dice, hay para diferenciar el primario del secundario, ¿qué es lo que se quita? Es LH. Obviamente, un hipercortisolismo te puede causar un bloqueo de la GNRH, pero acá te dice para diferenciar. Primario y secundario, ¿cuál? Pides la LH, ¿no? Eso es todo.